Capítulo 5. Acumulación inicial. Está cerca la distancia del socialismo. B. Pasternak. Yo. Hoy podemos resumir los resultados preliminares de los cambios socioeconómicos de los últimos años. Si intenta generalizarlos en forma de fórmula, entonces puede representarse como un intercambio de poder por propiedad. Esto es cierto y no es cierto en absoluto. Es esta fórmula la que revela la principal contradicción socioeconómica y política de nuestro tiempo: el intercambio de nomenclatura de poder por propiedad. Suena desagradable, pero para ser realistas, si partimos del equilibrio de poder que se había desarrollado a fines de la década de 1980, esta era la única forma de reformar pacíficamente la sociedad, la evolución pacífica del Estado. La alternativa es una explosión, una guerra civil, seguida de la dictadura de la nueva nomenclatura victoriosa. Rusia no puede ser quitada de la nomenclatura, ni debe ser tomada por la fuerza, puede ser redimida. Si se separa la propiedad del poder, si surge un mercado libre, donde la propiedad seguirá moviéndose constantemente, obedeciendo la ley de la competencia, esta es la solución óptima. Deje que la nomenclatura ocupe inicialmente las posiciones más fuertes en este mercado, esto es solo una garantía de la continuidad de los derechos de propiedad. Además, cada propietario deberá confirmar sus posiciones con escrituras. En cualquier caso, tal intercambio de poder por propiedad significaría un paso adelante del imperialismo a un mercado libre y abierto, del modo de producción asiático al europeo, significaría el fin de la nomenclatura misma como un sistema político y económico estable, hereditario, de por vida, no sujeto a las leyes del mercado. Esta es una versión del intercambio de poder por propiedad. Se adaptaba a la democracia, pero no a la nomenclatura. La nomenclatura, directores, altos funcionarios del Consejo de Ministros, generales del complejo militar industrial y de la KGB, secretarios de comités regionales y comités de distrito, etc., que realmente fue a cambiar el sistema en aras de adquirir propiedades, cedió parte de su poder administrativo, necesitaba otra opción de cambio: adquirir bienes y mantener el poder en garantía. Necesitaban propiedades en el país para moverse no bajo la influencia de las leyes del mercado, pero aún en el campo magnético del poder. La nomenclatura quería embolsarse el sistema, propiedad estatal, y al mismo tiempo preservar los elementos de este sistema que garantizaban el poder sobre la propiedad. Un pollito de nomenclatura sale del cascarón duro, está apretado allí, pero fuera del huevo da miedo. Por cierto, no hay nada específicamente de nomenclatura aquí. Muchos soñaban con una propiedad muy privada, privada para ellos personalmente, para su clan, en términos del método de administración, propiedad, disposición de los ingresos y propiedad estatal para todos los demás. Nuestro conocido y bastante competitivo empresario MYURYEV escribe: a los intereses de la gran empresa, frente a la pequeña y mediana, así como al grueso de la población, responde en mayor medida la economía semiliberal, liberal para él, pero no liberal para otros. Si tal gran capital forma inicialmente una clase dominante ligada por viejas relaciones de poder, entonces intentará realizar firmemente sus intereses. La fórmula ideal para la burocracia es sumar la propiedad al poder. El mercado debe basarse en el antiguo mercado burocrático, donde la posición del participante está determinada por su rango, poder administrativo, pero aprenda cómo extraer ingresos de dinero real de este mercado. En nuestra neolengua se le llamó con bastante precisión mercado regulado. Nomenclatura reglada. Llevar a cabo la desnacionalización de tal manera que, parafraseando la definición de imperialismo de Lenin, la producción, costos y riesgos de producción siga siendo pública, pero la apropiación se vuelva privada. Preservar la base del capitalismo monopolista de Estado, el imperialismo. La privatización no se proclama oficialmente, no se lleva a cabo abiertamente, pero en realidad es ultrasecreta, solo va en su propio círculo, por su cuenta. En la primera etapa, el desarrollo se parece a esto: el control sobre la propiedad permanece en manos del Estado, burocracia, pero por otro lado, el Estado debilita el control sobre los propios burócratas y, de hecho, lo pierde. O en otras palabras, los funcionarios aún disfrutan de enormes oportunidades en la gestión y distribución de recursos como servidores del Estado, pero en las relaciones entre ellos, dentro del sistema estatal, están cambiando a un lenguaje de mercado abierto, comerciando entre ellos y con empresarios sin mucho camuflaje, incluidos en el círculo de la nomenclatura, recursos financieros, créditos blandos y naturales, cuotas, licencias, de los que disponen, activos fijos y productos de sus empresas, etc. Una vez que el autor del término sistema de mando administrativo propuso que cada funcionario recibiera de manera bastante oficial
Surgió así una solución verdaderamente ideal para la burocracia. En cuanto al modo de apropiación, se encuentran en el papel de propietarios, capitalistas mismos, pero en cuanto al grado de responsabilidad no solo no son capitalistas, sino que pero ni siquiera los funcionarios tradicionales, la disciplina está extremadamente debilitada. Si a esto le sumamos una cosa más, la creación en diversas empresas estatales de cooperativas propias, de familiares y amigos de los directores, LLP, C, JV, etc., cuyo sentido económico es cash out, lavar dinero para la nomenclatura, entonces resulta solución verdaderamente ingeniosa. Todos los caminos para el enriquecimiento están abiertos, todas las palancas de responsabilidad están rotas. Esta es la posición de un empleado, un servidor del Estado, con la condición de que no haya amo, el Estado está paralizado. El diseño del sistema era en realidad muy simple. El viejo mercado burocrático opera abiertamente, pero bajo él, estando en una posición subordinada con relación a él, también se forma un mercado económico normal. Sin embargo, este último en realidad solo realiza un papel auxiliar, lava dinero, ayuda a convertir constantemente la autoridad de un funcionario en dinero. En esencia, fue un sistema de mando administrativo que aprendió a explotar el mercado, más precisamente, creó un mercado para sí mismo, para explotarlo. No había nada nuevo, por supuesto. Es instructivo comparar esta construcción con el mercado burocrático de la era de la NEP, descrito, digamos, por Yu Larín en 1927. Enumerando, por supuesto, con entonación de fiscal, 12 formas de actividades ilegales de los capitalistas privados, destaca lo más importante, la presencia de cómplices y agentes en el aparato estatal. En el aparato estatal no había un círculo muy amplio, no muy numeroso, medido, tal vez, solo de unas pocas decenas de miles de personas, un círculo de personas que, sirviendo en agencias económicas, al mismo tiempo organizaban varias empresas o a nombre de sus parientes, socios o incluso directamente al suyo propio. ¿Dónde sirvieron? Habiendo hecho tal transferencia, por lo general dejaban las agencias estatales por completo y se sostenían por sí mismos. Además, escribe, por la forma pseudoestatal de la existencia del capital privado, entiendo cuando un empresario privado desarrolla sus actividades, actuando formalmente como servidor público, estando al servicio y recibiendo autoridad oficial. De hecho, existe un acuerdo entre un proveedor privado, un contratista privado, pero formalmente, este proveedor, contratista, contratante, etc., al ser considerado un servidor público, no actúa en nombre propio, sino en nombre de una institución estatal. Es decir, goza de todas las ventajas propias de un organismo estatal, pero en realidad es un empresario privado. Es curioso que Yu Larín define el valor total del capital privado de estas varias decenas de miles en 350 millones de rublos oro en 1923, es decir, en la escala de precios de hoy, alrededor de 5 billones. No hay duda de que hoy, e incluso en 1990 a 1991, la cantidad de capital privado en Rusia es mucho mayor. Pero si las cantidades difieren, entonces el mecanismo de formación se capta con bastante precisión. De hecho, desde 1988, una parte importante y creciente de la economía estatal bien podría considerarse una forma pseudoestatal de existencia del capital privado. Y después de unos años, esta forma se volvió dominante. No inmediatamente, paso a paso, llegamos aproximadamente a esta situación alrededor de 1990. Pero cada paso trajo nuevos beneficios a la nomenclatura. Los hitos fueron la ley de cooperación y la elección de directores y la reducción de su responsabilidad a los ministerios, paralelamente, la reducción general a cero de la llamada disciplina partidaria, sobre la que descansaba todo en el Estado, y un cambio en la regla, después de lo cual las empresas tuvieron la oportunidad de liquidar los salarios y aumentar subrepticiamente los precios de sus productos, a pesar de que formalmente los precios no se dieron a conocer. El periodo del difunto Enerishkov y V. Pavlov, de 1988 a 1991, desde mi punto de vista, es el periodo más dorado para los grupos políticos y económicos de élite. No es casualidad que en aquellos años se pusieran los cimientos de la mayoría de las grandes fortunas y firmas que hoy dominan nuestro país. Los principales grupos sociales que se enriquecieron en ese momento son bien conocidos, algunos de los funcionarios y el cuerpo de directores, los líderes de cooperativas seleccionadas que por una u otra razón recibieron inicialmente grandes cantidades de dinero estatal, negocio Camsemel. Fueron estos grupos los que acumularon el primer capital, con el que crearon apresuradamente bancos independientes, empresas inmobiliarias, capturando, más precisamente, formando el mercado más rentable.
Hay que decir que estos grupos de pioneros eran bastante cerrados, podían decirse a sí mismos, aquí no entran extraños. Por supuesto, en las condiciones de un auge en el enriquecimiento, no es realista mantener la estrechez, al igual que no es realista que la vieja nomenclatura pase a las primeras filas de la élite del mercado y ocupe densamente el mercado emergente sin romper el sistema. Pero gracias al fuerte control administrativo sobre la distribución de grandes beneficios y, por lo tanto, de fortunas, esto fue un gran éxito. Al menos no hubo un movimiento significativo de mucho dinero después de 1991. La élite económica que había surgido en ese momento demostró ser bastante estable. Al mismo tiempo, surgieron nuevos grupos de la élite política, una mezcla de la vieja nomenclatura, reorganizada, y aquellos que se atrevieron a lanzarse a la gran lotería. Debo decir que a pesar de los gemidos y gritos comunes en la prensa, el alcance del saqueo de la nomenclatura en 1990 a 1991 superó con creces todo lo que teníamos en este campo en 1992 a 1994. Los Panamás, grandes separados, cheques, Harvest 90, por ejemplo, no son de importancia decisiva aquí. El punto no está en ciertos escándalos que siempre ha habido y habrá, sino en el sistema. El sistema de 1990 a 1991 con total incertidumbre sobre los derechos de propiedad pseudoestatal, con total irresponsabilidad, y también hay dos centros de poder paralelos, el Kremlin y la Casa Blanca, y para las repúblicas marginales, el Kremlin y autoridades locales, era como si, o en realidad, estuviera especialmente creado para enriquecerse sin miedo a nada, sin avergonzarse de nada. La nomenclatura entró en la tierra de nadie, donde era posible hacer todo. En esos años, Lenin fue muy criticado, pero fue entonces cuando se confirmó brillantemente la caracterización que él hacía del capitalismo monopolista de Estado, imperialismo, como depredador, parásito y decadente. La efectividad de este imperialismo poscomunista resultó ser tan grande que el país realmente estuvo al borde del colapso económico. Tal es el precio de un compromiso histórico que emerge espontáneamente. La nomenclatura, para su propio beneficio, según sus propios estándares, construyó el capitalismo a su ritmo natural. Pero esto es precisamente lo que permitió a todo el país, incluso bajo consignas democráticas y antinomenclatura, pasar pacíficamente, sin guerra civil, una parte significativa del camino objetivamente necesario hacia el mercado. A fines de 1991, teníamos un híbrido de mercados burocráticos y económicos, predominaba el primero, teníamos una construcción casi completa, precisamente debido a la inseguridad jurídica fundamental sobre los derechos formales de propiedad del capitalismo de nomenclatura. Dominaba la forma ideal del capitalismo burocrático, la forma pseudoestatal de actividad del capital privado. En la esfera política, un híbrido de las formas de gobierno soviética y presidencial, la república es poscomunista y predemocrática. Y mientras las clases dominantes resolvían con éxito sus problemas, la economía se arruinó hasta los cimientos. Por supuesto, a fines de 1991, se produjeron casi 2 veces más productos industriales innecesarios que ahora, otoño de 1994, solo las tiendas estaban vacías, el dinero, billetes soviéticos, no funcionó, los pedidos no se realizaron, la sensación de, el último día, estaba creciendo. Se trataba de la amenaza del hambre, el frío, la paralización de los sistemas de transporte, el colapso del país. 2. Fue en estos días cuando comenzaron las reformas de fuego y se convocó al equipo kamikaze. Fuimos llamados en el momento de la elección. Hasta ese momento, la privatización de la nomenclatura se había desarrollado de acuerdo con el escenario clásico del modo de producción asiático, la privatización como un saqueo silencioso por parte de los sátrapas de sus satrapías. En la Edad Media, este proceso podía prolongarse durante décadas, al ritmo moderno se necesitaron 3 años, 1989 a 1991, para ver el fondo del pozo. Pero las características fundamentales siguieron siendo las mismas, privatización privada y parasitaria sin la inclusión de mecanismos de mercado y un cambio en las formas legales de propiedad. Oficialmente, a partir del 1 de enero de 1992, se privatizaron en Rusia 107 tiendas, 58 cantinas y restaurantes y 36 empresas de servicios al consumidor. En realidad, de acuerdo con los métodos de enajenación de bienes, obtención de ingresos, etc., la nomenclatura privatizó casi toda la esfera de la economía. Pero después de que la nomenclatura completara con éxito la privatización, el país estaba al borde de la muerte. Incluso la nomenclatura lo entendió muy bien, porque vivían y se enriquecían en este país y, por lo tanto, estaban listos para concesiones pequeñas.
Tal privatización siempre ha terminado en las sociedades orientales de la misma manera, con una explosión y una nueva dictadura. El ciclo general de desarrollo social de estas sociedades, dictadura, descomposición, privatización, explosión, una nueva dictadura. La explosión se avecinaba. Es una paradoja, justo cuando la confianza psicológica en el gobierno democrático era lo más grande posible, objetivamente nos acercamos lo más posible a la línea peligrosa de una catástrofe amenazante y luchamos contra ella por métodos conocidos. Tal privatización siempre ha terminado en las sociedades orientales de la misma manera, con una explosión y una nueva dictadura. El ciclo general de desarrollo social de estas sociedades, dictadura, descomposición, privatización, explosión, una nueva dictadura. La explosión se avecinaba. Es una paradoja, justo cuando la confianza psicológica en el gobierno democrático era lo más grande posible, objetivamente nos acercamos lo más posible a la línea peligrosa de una catástrofe amenazante y luchamos contra ella por métodos conocidos. Tal privatización siempre ha terminado en las sociedades orientales de la misma manera, con una explosión y una nueva dictadura. El ciclo general de desarrollo social de estas sociedades, dictadura, descomposición, privatización, explosión, una nueva dictadura. La explosión se avecinaba. Es una paradoja, justo cuando la confianza psicológica en el gobierno democrático era lo más grande posible, objetivamente nos acercamos lo más posible a la línea peligrosa de una catástrofe amenazante y luchamos contra ella por métodos conocidos. Al darnos cuenta de la gravedad de la situación, también entendimos que había una oportunidad de girar en una dirección diferente. Hay dos formas de salir de la anarquía de la nomenclatura a la que hemos llegado: una explosión, nueva dictadura, o desintegración del espacio social, una transición de lo burocrático al mercado abierto, a la inclusión de sus mecanismos, de oculto, nomenclatura, a la privatización abierta, democrática, del capitalismo monopolista de Estado al capitalismo abierto, que se hacía en aquellos días. Si hasta finales de 1991 el intercambio de poder por propiedad procedió principalmente por la vía asiática que exige la nomenclatura, luego, con el inicio de las reformas reales 1992, este intercambio viró hacia otra vía, la mercantil. La introducción de los precios libres, el decreto sobre la libertad de comercio, la convertibilidad del rublo, el comienzo de la privatización ordenada, visto desde un punto de vista socioeconómico, significó lo siguiente. Sin medidas violentas, sin emergencia económica, fue posible cambiar suavemente el sistema de relaciones de propiedad, el sistema catastrófico de finales de 1991. Soy un partidario fundamental de la combinación, objetivos estratégicos duros y medios tácticos blandos para lograrlos. Un ejemplo es la política de principios de 1992. El objetivo era claro: restaurar la manejabilidad de la economía mediante la introducción de reglas de juego objetivas y organizadoras en el sistema existente. Solo es posible un movimiento, poner en práctica las leyes objetivas de la economía que limitarán la anarquía que se ha desarrollado hasta ese momento. Tácticamente, era un medio, suave, no perturbaba mecánicamente el equilibrio existente de fuerzas sociales. Nadie removió a directores y funcionarios ministeriales, no congeló sus cuentas, no incautó correspondencia comercial, su cargo, medios, conexiones permanecieron con ellos. En adelante, no estaban limitados por la arbitrariedad administrativa, sino por la ley del mercado, la ley del precio. Cuando me dicen, fans de afuera, que era imposible soltar precios. Permítanme citar un artículo donde se registra con bastante precisión mi reflexión sobre el inicio de las reformas. Iniciamos las reformas en una situación muy interesante, cuando puedes enumerar durante mucho tiempo lo que no teníamos y por qué no se puede mantener en 1992. No había un apoyo estable en el Parlamento, no había instituciones de poder normales y capaces, fueron golpeados por una crisis de poder a principios de los 90. 16 bancos centrales en lugar de uno, no había tradición de empresa privada, no había un sector privado fuerte, como en Polonia, no había ni un centavo de moneda, reservas de oro, no era posible atraer recursos gratuitos en el mercado financiero internacional, pero además, no tuvimos la oportunidad de esperar, no hacer nada y explicar por qué no se puede hacer nada. La introducción de precios libres fue un paso importante desde el ámbito de la libertad burocrática al ámbito de la necesidad del mercado. La hoja de parra de la pseudoestadidad comenzó a caer de la propiedad de la nomenclatura. Los directores y otros funcionarios continuaron usando sus ingresos a su antojo, sin asumir responsabilidades administrativas, pero ahora comenzaron a funcionar las leyes del mercado, con las que se vieron obligados a contar. No hubo, y ahora incluso más declarados que actuados, procedimientos de quiebra para las empresas.
Pero después de todo, es deseable pagar salarios a los trabajadores. El problema de las finanzas se planteó ante los directores. No un lugar en la escala jerárquica, pero el dinero se convirtió en un equivalente verdaderamente universal de las relaciones económicas. Un sistema financiero normal ha comenzado a tomar forma en nuestro país en lugar del antiguo sistema de impresión y distribución de dinero según órdenes. La privatización abierta es un punto de inflexión en la historia, el equivalente pacífico y civilizado de una revolución. Por lo tanto, me detendré en la historia de la privatización con más detalle. Tercero. Desde el principio quedó claro que entre los factores más importantes que habría que tener en cuenta al desarrollar un programa de privatización para la economía rusa se encontraban 1. Escala de tareas sin precedentes. La necesidad de lograr cambios serios en el menor tiempo posible para respaldar las medidas de liberalización y estabilización con una estructura de propiedad adecuada a una economía de mercado. 2. Debilidad del sector privado legal nacional. Se originó recién en los últimos años de la perestroika, no existe una legitimación histórica del capital acumulado en ella, la conciencia pública la vincula estrechamente con la antigua economía sumergida. 3. Papel limitado del capital extranjero. Dada la escala de la economía rusa y el alto nivel de riesgo sociopolítico, la apuesta por la atracción masiva de inversores extranjeros en la privatización rusa era claramente poco realista. 4. Ausencia de pretensiones de los antiguos propietarios. La gran extensión histórica del socialismo en Rusia eliminó los problemas de restitución, 56, de la propiedad tradicional para Europa del Este. En esta situación, las decisiones fundamentales estaban, en esencia, predeterminadas. Estos son, en particular, rechazo de un enfoque individual para la privatización de empresas, intentos de reorganizarlas antes de cambiar la estructura de propiedad. Máximo énfasis en el uso de procedimientos universales y reglas estándar para limitar la dependencia del proceso de las decisiones individuales del aparato de gestión. Énfasis en la creación de coaliciones de privatización que permitan iniciar un proceso de privatización masiva desde abajo, el deseo de integrar los intereses de aquellos grupos sociales y fuerzas políticas que son capaces de paralizarlos si no ven su lugar en él, colectivos laborales, líderes empresariales, autoridades regionales, etc. Abandonar los intentos a gran escala de combinar la privatización y la recapitalización de empresas, formar inmediatamente una estructura de propiedad efectiva. Consolidación paralela de los derechos de todos los ciudadanos rusos a la propiedad privatizada y la creación de una demanda adicional de la misma. Ya a fines de diciembre de 1991, los principios fundamentales del programa de privatización desarrollado sobre la base de estas disposiciones fueron discutidos en el gobierno, aprobados por decreto presidencial y enviados al Consejo Supremo. Comenzó la formación de una poderosa estructura federal capaz de hacer frente a difíciles tareas organizativas y legales. Considero un éxito indudable que Achubais, quizás el organizador y administrador más talentoso de nuestro equipo, haya estado al frente de todo este enorme trabajo desde el principio. Una amplia gama de especialistas, tanto rusos como extranjeros, participó en el desarrollo de docenas de documentos reglamentarios necesarios. En febrero, comenzaron las pruebas de prueba de los mecanismos de venta por subasta durante la privatización de los servicios comerciales y de consumo. Desde marzo, el proceso de privatización a pequeña escala, al principio lentamente, con dificultad, con resistencia, luego, todo ganando velocidad, cubre las regiones rusas. Los intentos de los trabajadores del comercio estatal de animar a la gente a protestar contra la venta en subasta bajo el lema de preservar los derechos sagrados de los colectivos laborales no recibieron el apoyo de las masas. La gente se ha familiarizado demasiado con estos derechos durante la época de escasez. Partimos del hecho de que es casi imposible lograr soluciones económicamente óptimas. A largo plazo, lo que hoy es socialmente más aceptable y sostenible puede volverse económicamente óptimo. Esta es la esencia del programa de privatizaciones que en la primavera de 1992 el gobierno impulsó con gran dificultad a través del Soviet Supremo, dilapidando los remanentes del capital político inicial del curso reformista. Se propusieron opciones de privatización que aseguren la posibilidad de realizar los reclamos de colectivos laborales, venta preferencial de parte de las acciones a valor residual, directores, opciones para líderes empresariales, autoridades locales, dirección de los ingresos de privatización principalmente a los presupuestos regionales, ordinarios ciudadanos que no están empleados en el sector autosuficiente, privatización gratuita para cheques. Lejos de ser ideal, pero es un compromiso viable que hace posible lograr una distribución amplia y ordenada de la propiedad y abre el camino a un mecanismo de mercado para su redistribución efectiva. Durante la discusión en el Consejo Supremo, un grupo aún logró inclinar la balanza a su favor. Se introdujo una nueva variante de privatización,
que abrió la posibilidad de que los colectivos laborales compren el 51% de las acciones de las empresas al valor residual. Este es un fuerte golpe a los intereses de los ciudadanos. El Consejo Supremo logró devaluar los cheques de privatización incluso antes de que fueran emitidos. Pero algo más es aún más importante: después de la privatización, las empresas adquieren los rasgos característicos de las granjas colectivas industriales. Las restricciones impuestas por el Consejo Supremo a la revalorización de bienes adquiridos por colectivos laborales a valor residual han reducido significativamente los ingresos potenciales de la privatización. El gobierno se enfrentó a una elección: proteger obstinadamente la pureza del plan, ralentizando el proceso de distribución de los derechos de propiedad, o aceptar estos ajustes, al darse cuenta de que la estructura de propiedad emergente estará lejos de ser óptima. Perder ritmo sería un lujo. La decisión a favor de lanzar lo antes posible el mecanismo de privatización, lejos de ser perfecta, pero que permite comenzar a avanzar, predeterminó en gran medida el desarrollo posterior de las reformas económicas en Rusia. Inicialmente, la legislación sobre privatización no preveía la introducción de un medio de pago en efectivo, un cheque de privatización. Se suponía que debía abrir un sistema de cuentas de privatización nominales para realizar operaciones con estas cuentas. Desde el principio, quedó claro que intentar implementar esta opción conduce a problemas técnicos insolubles. Es necesario formar un segundo sistema de caja de ahorros, se requieren grandes inversiones para expandir su red, mucho dinero y tiempo. Seguir este camino suponía retrasar al menos un año el inicio real de las transformaciones inmobiliarias. La alternativa era extremadamente simple. O comenzamos este trabajo técnico y perdemos el breve momento histórico en el que realmente podemos hacer el proceso de distribución de la propiedad, o sorteamos estas restricciones y comenzamos a avanzar rápidamente. La desgracia de muchos programas de privatización implementados en los estados de Europa del Este y en las repúblicas de la antigua Unión Soviética fue la falta de liquidez de los instrumentos de privatización. Tan pronto como las personas entienden que se les ha dado algo que nadie está comprando o vendiendo, inmediatamente les queda claro que todo está vacío. Por lo tanto, era de fundamental importancia hacer líquido el cheque de privatización, vendido libremente. Esto es lo que hizo del vale una herramienta viva. La cuestión de qué denominación poner en un bono es, de hecho, inútil, no tiene ningún significado, excepto el sociopsicológico. Este documento es parte del derecho de propiedad privatizado, y su valor real no depende de lo que esté escrito en él. Está determinado por el volumen de propiedad privatizada, el nivel de estabilidad financiera y los beneficios que tienen los colectivos laborales. Al final, por razones de simplicidad, se decidieron por un valor nominal de 10.000 rublos. Entendimos muy bien que 148 millones de personas, habiendo recibido un bono, no cambiarían su psicología, no se convertirían en propietarios. Y al mismo tiempo, esta herramienta hizo posible cambiar el mecanismo de distribución de la propiedad en Rusia. La psicología del propietario se formará en nuestro país durante muchas décadas, no se puede crear por orden, por la decisión de emitir la privatización. Cheques, pero tal decisión forma el mercado inmobiliario. Es aquí que el principal significado social de la privatización. La privatización privada, puramente de nomenclatura, ahora está rota. Sí, el mercado inmobiliario no es equitativo ni abierto, es imposible e innecesario tachar todas las relaciones propiedad-poder existentes de un solo golpe, así como es imposible e innecesario romper las ideas ya formadas sobre la legitimidad de ciertos derechos de propiedad. La privatización simplemente crea un mecanismo blando y plástico para el cambio de propiedad, al menos la posibilidad de tal cambio. Como resultado de la primera etapa de privatización, dejar que los exdirectores manden en las granjas colectivas industriales, recién formadas, siendo, como antes, los propietarios reales de las empresas. El mercado inmobiliario, nomenclatura o libre, no depende en modo alguno de los perfiles de los grupos de propietarios más fuertes. Cualquier racismo de cuestionario, división en malo y bueno, según la nacionalidad, el origen, el trabajo anterior, etc., a la vez asqueroso y sin sentido. El mercado de la nomenclatura no es un mercado donde los exmiembros de la nomenclatura están al mando. La privatización de la nomenclatura no es una privatización en la que la ex-nomenclatura recibe los derechos de los propietarios. No se trata de personalidades, sino del sistema, no de actores, sino de los roles y reglas del juego en el teatro económico. ¿Cuáles son las reglas en el mercado abierto, escrito, económico, de mercado, sujeto a la ley de la libre competencia, o son todavía secretas, telefónicas, administrativas, trabadas por relaciones de poder, orientadas hacia la máquina estatal burocrática?
Aquí es donde radica el criterio para distinguir entre nomenclatura y mercados libres, nomenclatura y privatizaciones de mercado. Si los miembros de la nomenclatura ingresan al sistema de libre mercado y comienzan a jugar según sus reglas, el sistema no se convierte en un sistema de nomenclatura. Además, si los exdisidentes toman posiciones de poder en el mercado burocrático y comienzan a jugar según sus reglas, el mercado no se volverá democrático. Encadenado por las relaciones de poder, centrado en la máquina burocrático estatal. Aquí es donde radica el criterio para distinguir entre nomenclatura y mercados libres, nomenclatura y privatizaciones de mercado. Si los miembros de la nomenclatura ingresan al sistema de libre mercado y comienzan a jugar según sus reglas, el sistema no se convierte en un sistema de nomenclatura. Además, si los exdisidentes toman posiciones de poder en el mercado burocrático y comienzan a jugar según sus reglas, el mercado no se volverá democrático. Encadenado por las relaciones de poder, centrado en la máquina burocrático estatal. Aquí es donde radica el criterio para distinguir entre nomenclatura y mercados libres, nomenclatura y privatizaciones de mercado. Si los miembros de la nomenclatura ingresan al sistema de libre mercado y comienzan a jugar según sus reglas, el sistema no se convierte en un sistema de nomenclatura. Además, si los exdisidentes toman posiciones de poder en el mercado burocrático y comienzan a jugar según sus reglas, el mercado no se volverá democrático. El sistema a partir de esto no se convierte en nomenclatura. Además, si los exdisidentes toman posiciones de poder en el mercado burocrático y comienzan a jugar según sus reglas, el mercado no se volverá democrático. El sistema a partir de esto no se convierte en nomenclatura. Además, si los exdisidentes toman posiciones de poder en el mercado burocrático y comienzan a jugar según sus reglas, el mercado no se volverá democrático. La privatización cambió las relaciones jurídicas de propiedad, desdibujó el sistema mismo de la nomenclatura burocrático, mercado de poder. Hubo una privatización de la propia nomenclatura. Ahora tendrá que jugar según las leyes del mercado, la garantía burocrática mutua, si no se desintegra, se rompe. Por supuesto, el sistema que se ha desarrollado hoy es transitorio. Solo se ha completado la primera etapa de privatización, pero si en la segunda etapa las leyes de quiebra ya adoptadas realmente comienzan a funcionar, si surge un mercado secundario de valores, comienza una venta masiva de paquetes de acciones propiedad del Estado, un proceso constante de comienza la redistribución puramente de mercado de la propiedad. Entonces los cambios serán irreversibles, el país pasará del capitalismo de nomenclatura, de un mercado mixto con fuertes elementos de un mercado burocrático, de una forma pseudoestatal de propiedad privada a un mercado libre, a la propiedad privada. La etapa más importante y necesaria en este camino fue la privatización de 1992 a 1994. 4. Como saben, no teníamos terapia de choque real en 1992, sin mencionar los años siguientes. La reducción de la inflación se realizó de manera desigual, a tirones, de manera inconsistente y, por lo tanto, especialmente dolorosa. Para comprender en qué se diferencia el capitalismo de nomenclatura del capitalismo semidemocrático, basta comparar dos trienios, 1989 a 1991 y 1992 a 1994. El primer periodo, con una caída relativamente pequeña de la producción, con una inflación evidente relativamente moderada, hay un colapso constante y desesperado de la economía y una caída continua en el nivel de vida de la gran mayoría de la población, con un enriquecimiento fabuloso de la nomenclatura debido al saqueo de la propiedad estatal. De ahí la creciente tensión sociopolítica. Segundo periodo, se hace evidente la caída de la producción, así como la inflación y el aumento de los precios. Las heridas económicas están siendo expuestas, pero a partir de ese momento puede comenzar el tratamiento, no hablar. Sí, el nivel de vida de una parte importante de la población sigue cayendo, pero la situación ya está cambiando. Círculos cada vez más amplios de la población empiezan a ser atraídos a la órbita del mercado semilibre, la gente, sobre todo la gente joven, activa, tiene esperanza, luz al final del túnel. La situación social ha cambiado, no decenas, ni cientos de miles de elegidos, sino millones, decenas de millones pudieron participar en actividades comerciales. Es aquí donde el germen no es la clase de los millonarios, sino la verdadera clase media. Eso es lo que noquea a la oposición irreconciliable, no las porras de la policía antidisturbios, sino la mano invisible del mercado, aunque sea un mercado exprimido, mutilado, pero aún así,
Un análisis de la dinámica económica de los últimos años en Rusia y otros estados independientes formados sobre la base de la Unión de Repúblicas y Países de Europa del Este conduce a resultados paradójicos que, a primera vista, son difíciles de explicar. La producción cayó bruscamente y en todas partes. Al mismo tiempo, el mercado de consumo, completamente destruido por el inicio de las reformas, se llenó. Según las encuestas presupuestarias, el consumo de muchos bienes y la dotación de los mismos a los hogares ha aumentado. Esto se puede ver incluso con una mirada que no está armada con herramientas estadísticas, cómo se viste la gente, cómo ha aumentado el número de turismos, de ninguna manera solo Mercedes, por ejemplo, en Moscú en 1992 a 1994 el número de los automóviles se duplicaron con creces, como bienes antes inaccesibles se convirtieron en objeto de consumo masivo. En Bielorrusia, que siguió una política de entrada al mercado lenta y regulada, la caída de la producción industrial es menor que en otros países, pero el salario promedio aquí en el verano de 1994 era de $20 al mes. En Estonia y Letonia, que realizan la clásica terapia de choque, el descenso de la producción es mayor y el salario medio es de $110 y $125, respectivamente. Durante enero de 1992, agosto de 1994 en Rusia, según las estadísticas oficiales, hubo una fuerte caída en la producción industrial y, en su contexto, un lento crecimiento en el comercio minorista, los ingresos reales de la población, luego los ahorros, una balanza comercial positiva y un aumento de las reservas de divisas. En economías de mercado normales, esto simplemente no puede ser. Por supuesto, es imposible esperar que esta situación dure mucho tiempo. Pero en todo caso, es instructivo comprender las causas de la paradójica situación de 1992 a 1994. La fealdad extrema y trascendente de la economía socialista es lo que, en cierta medida, facilitó el proceso de reforma de la misma. Si el nivel de vida del antiguo campesino egipcio estaba relacionado de alguna manera con el éxito de las autoridades en la construcción de las pirámides, entonces solo una relación inversa. El socialismo llevó la escala de la actividad económica, sin sentido desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, a un nivel que los arcaicos despotismos orientales ni siquiera podían soñar, elevó la construcción de pirámides industriales al nivel de la tecnología del siglo XX. La producción de armamentos era el núcleo técnico, económico y social de la industria socialista, mientras que el sector civil quedaba relegado a la función de granja auxiliar del complejo militar industrial. El sector de la defensa fue el mayor consumidor de aceros de alta calidad, metales no ferrosos, productos químicos y equipos electrónicos. A fines de la década de 1980, ya saltaba a la vista lo absurdo de lo que estaba sucediendo, el país se endeudaba, el gobierno despilfarraba las reservas de oro y divisas, el mercado de consumo se desmoronaba ante nuestros ojos, la oferta alimentaria era cada vez más dependiente en la importación y préstamo de alimentos, que los gobiernos comunistas pidieron humildemente a Occidente, y el complejo militar industrial siguió preparándose para la guerra contra el mundo entero. Una fuerte reducción en la producción de armas no solo permitió romper este círculo vicioso y crear los requisitos previos para la recuperación económica, sino que también puso en marcha el mecanismo de una crisis industrial en la economía supermilitarizada, haciendo inevitable el doloroso proceso de reestructuración estructural de las ramas de producción que producían armas. El sector militar hipertrofiado es el más llamativo, pero no el único ejemplo de actividad económica a gran escala y sin sentido desde el punto de vista del bienestar de las personas. La URSS siempre ha estado muy por detrás de los Estados Unidos en la producción agrícola. La profunda crisis agraria, provocada por la fatal incapacidad de los coljoses y granjas estatales para asegurar una producción agrícola eficiente, se trató de compensar dirigiendo un flujo cada vez mayor de recursos hacia esta zona. En general, para 1985, que puede considerarse el pico del socialismo estable, ya habíamos superado a los Estados Unidos en la producción de fertilizantes por 5 veces, tractores 5 veces, cosechadoras 16 veces, y la dependencia de las importaciones de granos de EU siguió creciendo. No es difícil evaluar la calidad de los tractores y cosechadoras fabricados, la eficiencia de su uso, entender que, en principio, es imposible venderlos por dinero en tal cantidad. Los productos de metalúrgicos, mineros, químicos, ingenieros eléctricos y trabajadores del transporte se han convertido en montañas de chatarra pintada. Un ejemplo bien conocido de actividad improductiva a gran escala, haciéndose eco de los proyectos ciclópeos de los despotismos orientales, es la construcción de recuperación del socialismo tardío. En 1970 a 1985, el área de tierras de regadío en la RSFSR se triplicó,
en 1985, se destinaron el doble de fondos a proyectos de recuperación de tierras que a la producción de bienes de consumo industrial, Grupo B. Nadie ha podido demostrar los resultados positivos de esta actividad ciclópea expresados en el crecimiento de la eficiencia de la producción agrícola. Con el giro hacia el mercado, se hizo inevitable una fuerte reducción en el trabajo de recuperación, seguida de una disminución en la demanda de cemento, hormigón armado, equipo ferroviario y de construcción, metal para su producción y combustible. La economía postsocialista apenas se libera de la enorme carga de la actividad económica sin sentido, está patas arriba. Progresar en esto es un requisito previo absolutamente necesario para la estabilización económica y el cese de la inflación. Al mismo tiempo, la saturación del mercado con bienes no es en modo alguno un fin en sí mismo. Si el déficit se liquida de acuerdo con el principio, para el petróleo, Snickers, entonces se trata de un sistema sin salida vacío y desestructurado internamente en la esencia de la economía samoyeda, que parasita sin sentido los recursos naturales, como solía hacer la economía piramidal bajo el socialismo. Parasitarlos, inestable, viviendo en un volcán, financiero, social. Y es imposible adivinar cuándo el volcán reanudará su actividad. En este sentido, los gritos de nuestros opositores sobre la economía colonial, la destrucción de las altas tecnologías, etc., por supuesto, tienen ciertos fundamentos. Pero, como siempre, planteando un problema que, francamente, es difícil no notar, dan recetas incorrectas para solucionarlo. En principio, el problema es claro. Es necesaria una restauración gradual de la producción reestructurada. Solo esto proporcionará una base confiable para la prosperidad, solo que esta es una prioridad estratégica para Rusia. Aquí está su oportunidad histórica de ser un país del primer mundo. Hasta este punto, hay acuerdo general. El argumento comienza en el siguiente paso, cómo lograr la prosperidad. V. En este libro, no considero posible entrar en detalles económicos. Para responder a la pregunta planteada anteriormente, basta con tener en cuenta lo siguiente. Existen, en principio, dos fuentes distintas de financiación de la economía, el ahorro público y el privado. Está claro que en las condiciones modernas se utilizarán ambos. La cuestión son las proporciones. La primacía de la financiación estatal en la Rusia moderna es un callejón sin salida por tres razones. Dicha financiación es insoportable para el país en el futuro previsible, no es económicamente eficiente, perpetúa una estructura socioeconómica fea. Esencialmente, solo hay una fuente de financiación estatal, los impuestos, incluido, por supuesto, el señoreaje, los ingresos estatales de la emisión de dinero, un impuesto sobre los activos monetarios. Mientras tanto, hoy, entre los pocos hechos reconocidos en Rusia por todos, desde comunistas hasta liberales, está que no hay por donde aumentar más el nivel de la carga fiscal. Cualquier intento de moverse en esta dirección conducirá a un solo resultado estándar, evasión de impuestos, el retiro de la actividad económica a las sombras y una reducción de los ingresos financieros reales para el presupuesto. Las lecciones de nuestros vecinos, Ucrania, Bielorrusia, que intentaron ir en esta dirección, son demasiado cercanas y obvias. La carga de financiar los costos asociados con la solución de los problemas actuales heredados del socialismo es grande, desde el mantenimiento de la esfera social de las empresas paradas hasta la eliminación de las consecuencias del desastre de Chernóbil. El análisis financiero a largo plazo muestra de manera convincente que las esperanzas de que el Estado financie la producción a gran escala a través de los ingresos fiscales son infundadas. El Estado no maneja bien el dinero. Después de todo lo dicho anteriormente, no hace falta dar largas explicaciones, la burocracia gestiona los fondos, que no se preocupa demasiado por el resultado económico para el país a largo o corto plazo y piensa mucho más en subcomisiones. Tal financiamiento reproduce y preserva la estructura parasitaria de la economía pseudoestatal. Créditos burocráticos circulando en el mercado burocrático para mantener la burocracia. Las inyecciones financieras irán en enorme medida a gigantes ineficientes, latifundios militar-industriales. Tales préstamos no son como la lluvia que cae sobre una planta marchita, sino como una tormenta en el desierto, una tormenta inflacionaria en el desierto económico donde se encuentran esas pirámides industriales. Mientras tanto, la experiencia mundial muestra que las más eficientes tanto económicamente como en términos de progreso técnico son solo empresas privadas medianas y pequeñas con un propietario individual claramente definido, o dos o tres copropietarios. Es el agregado de millones de tales empresas lo que debería crear la carne viva de la creciente economía rusa. En consecuencia, las oportunidades de crecimiento económico en Rusia ahora están directa y estrechamente relacionadas con la escala de la inversión privada. Es demasiado pronto para escribir la historia de la acumulación primitiva en nuestro país, el proceso continúa.
como en el resto del mundo, la acumulación comenzó con transacciones de exportación e importación, especulación financiera, transacciones inmobiliarias, comercio. Los capitales, incluidos los que han surgido de la espuma dorada de la inflación y la especulación financiera, no pueden permanecer tranquilos en cajas fuertes durante mucho tiempo. Naturalmente, para el capital ruso, el ámbito de aplicación todavía no es Suiza, sino Rusia. El capital está en constante búsqueda, está buscando un ámbito de aplicación, de crecimiento. Para que las fortunas ya creadas y las emergentes funcionen en Rusia, para convertirse en el fermento del crecimiento de su economía, son necesarias dos condiciones esenciales para la estabilidad: una moneda estable y garantías confiables de la inviolabilidad de la propiedad privada, independientemente del poder o de las capacidades de poder criminal de su titular. Es necesario separar la propiedad del poder y, lo que es aún más difícil, el poder, la burocracia de la propiedad. Las garantías legislativas claras de la propiedad privada, las actividades prácticas del Estado destinadas a asegurar la eficacia de estas garantías, el apoyo de estructuras políticas poderosas y bien organizadas que estén listas para protegerla de manera confiable de la amenaza de confiscaciones no son hoy tanto el tema de reflexión ideológica como los duros requisitos de la vida, los requisitos previos necesarios para el crecimiento económico en Rusia. Se crearán tales requisitos previos y Rusia, con sus posibilidades ilimitadas para la inversión efectiva de capital, avanzará por el camino del crecimiento económico dinámico. Si el principio legal de la inviolabilidad de la propiedad privada se observa durante varios años, se convierte en un estereotipo de comportamiento, se internaliza, se convierte de un principio legal en uno sociopsicológico. Los problemas de falta de garantías efectivas de propiedad son especialmente visibles en las deprimidas regiones rusas del llamado Cinturón Rojo, donde severos problemas estructurales reducen el nivel de vida, fortalecen la posición de los comunistas, crean un contexto favorable para la formación de un mercado burocrático y ahuyentar a los inversores privados. Como resultado, se forma un círculo vicioso: depresión, falta de garantías de propiedad, falta de inversión privada, depresión. La esencia de la pregunta es si podremos sacar a Rusia de ese círculo vicioso. La segunda condición, el cese de la inflación, una moneda estable. Solo su presencia hace que las inversiones a largo plazo sean significativas, incluso en el sector manufacturero. De hecho, no es difícil ver la conexión entre estos dos problemas a nivel de estrategia política y social. Si la economía depende del Estado, entonces esto significa inversión pública, la inevitable inflación por falta de fuentes financieras, perjudicial para la empresa privada y la economía estatal, pero no para la burocracia y la inestabilidad jurídica de los competidores. Sector privado, es decir, si se mira desde el punto de vista sociológico, si se hace la pregunta ¿quién se beneficia?, entonces la respuesta es obvia. La economía continúa girando en un círculo burocrático vicioso. El dinero a través de sus canales burocráticos llega a los gigantes industriales, en primer lugar, el complejo militar industrial como el eterno garante del dominio de la propiedad estatal, la nomenclatura que los encabeza y los varones financieros asociados con él. Además, como no hay dinero de nadie, la fuente real de financiamiento son los fondos retirados a través del sistema tributario, incluido el impuesto inflacionario al ahorro monetario de la población, las pequeñas y medianas empresas, la transferencia de fondos de los países emergentes clase media a una parte selecta de la clase alta. Empobrecimiento de la clase media en aras del superenriquecimiento de parte de la élite gobernante. Como resultado, estancamiento económico, 57 y convulsiones sociopolíticas, resulta el camino correcto hacia el tercer mundo, que en realidad resulta fatal para la élite burocrática, en cuanto gobierna, se enriquece, simplemente vive en este país. Pero en la búsqueda de un interés propio táctico, personal momentáneo, que se detendrá por temor a una derrota estratégica común. Si se cumplen las condiciones para la estabilidad de la propiedad privada, incluida la propiedad monetaria, al menos en el grado mínimo necesario, entonces el capital, obedeciendo la ley de los vasos comunicantes, se precipitará hacia los puntos de aplicación más eficaz. Para comprender que la concentración de tales puntos en Rusia con su potencial de recursos y producción es muy alta, uno no tiene que ser un economista profesional. Esto se aplica a los fondos que están girando hoy en las transacciones financieras dentro del país y a los miles de millones de dólares rusos que están en los bancos occidentales y al capital occidental serio, que también está buscando nuevas áreas de aplicación. La recuperación económica, así como la crisis, por cierto, es como una reacción en cadena. Si se ha invertido una masa crítica de capital, si ha comenzado una renovación masiva de activos fijos, si ha comenzado a crecer la prosperidad, entonces comienzan a atraerse nuevos capitales cada vez más rápidamente,
para fluir rápidamente hacia la zona de crecimiento. Tal es la ley del mercado, incluido el mercado mundial de capitales, la ley de atracción de capitales. Y una recuperación económica real significa un cambio en la estructura social de nuestra sociedad, el tan esperado desarrollo de la clase media, esos millones de propietarios de pequeñas empresas privadas que son los únicos que pueden crear un mercado real, una producción dinámica y una economía rusa en crecimiento. Estoy convencido de que la sociedad ahora vive psicológicamente precisamente de estas esperanzas. La euforia ingenua del comienzo de la perestroika, la creencia de que después de la liberación de los comunistas, un paraíso capitalista de consumo vendrá por sí mismo ha pasado. La gente ha madurado. Están listos por el bien de una vida normal, no para reunirse, no para rebelarse, sino para trabajar. Por mucho que la gente hable en un tono sombrío y menor en sus respuestas a las encuestas sociológicas, estoy seguro de que, aunque sea inconscientemente, hay expectativas de una pronta recuperación, dominan, mantienen unida a la sociedad, pero estas esperanzas no pueden durar indefinidamente. Si en un futuro cercano no comienza realmente el aumento de la producción, y por ende del nivel de vida, sino que ocurre lo contrario y el país entra en un nuevo y largo periodo de estancamiento, entonces, habiendo agotado infructuosamente la segunda reserva de optimismo, el primero terminó en algún lugar de 1991. Una sociedad que una vez más se siente traicionada puede estallar en un motín autodestructivo y suicida o, mucho más probable, caer en una apatía sorda. En cualquier caso, esto promete el éxito de los aventureros políticos, y su acceso al poder es garantía segura de una catástrofe nacional. Ahora no hay apatía en el país. No hablo de apatía política, sino de algo mucho más importante, de apatía social. Por el contrario, las personas muestran una mayor actividad socioeconómica y laboral. Uno de los principales logros de estos años, el estupor somnoliento en el trabajo, característico de Brezhnev y periodos anteriores, ha terminado. Es cierto que mucha más actividad laboral se dirige a la esfera del comercio y los servicios, tradicionalmente descuidada en una sociedad socialista. Sea como fuere, el aumento de la actividad laboral de la población hoy es una de las razones que debilitan la crisis socioeconómica y política. Si la sociedad pierde actividad y esperanza, entonces el país realmente comenzará a hundirse en el atolladero del tercer mundo. Con tal trabajo, el material de construcción social acumulado se convertirá en material combustible. Sí, la civilización rusa es mucho más estable de lo que argumentan otros politólogos, que se ganan la vida prediciendo el fin del mundo en un solo país. Pero el margen de seguridad también tiene un límite. Y ahora la elección entre un mercado burocrático, estancamiento, y un mercado libre, desarrollo de la sociedad y la economía, significa, de hecho, la elección del futuro para Rusia, ya sea su alta la civilización permanecerá o el país se hundirá en el tercer mundo. 58.